Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. A Dios los bendiga esta tarde. Después de este tiempo de adoración, vamos a la palabra de Dios. Esta tarde quiero compartirle otro de los eventos del futuro, basado en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 17. Hablaré de la ruptura del quinto y el sexto sello, y dice la palabra de Dios. Apocalipsis 6, del 9 al 17. Dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Permítame explicarle ahora la ruptura del quinto y del sexto sello. El domingo pasado, si usted estuvo en línea con nosotros, recordará que hablamos de los primeros 4 sellos, que son los 4 caballos del Apocalipsis. Cuando el Señor glorificado, eternamente poderoso y digno de desatar los sellos, el Señor Jesucristo, cuando rompió el primer sello, ¿qué va a suceder cuando se rompa el primer sello? Entonces aparece el anticristo y es el caballo blanco. El caballo blanco trae un jinete que trae un arco, pero no trae flechas, y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Dijimos que cuando la iglesia esté allá en las bodas del Cordero, una vez que ocurre el rapto de la iglesia, cuando nosotros de todas las naciones del mundo seamos trasladados a la patria celestial, aquí en la tierra se manifestará el anticristo, es decir, el dictador del futuro, el líder universal. Y si usted se fija, el logotipo de la Organización de Naciones Unidas es un caballo blanco, porque al igual que una paloma blanca es símbolo de paz, están utilizando la figura de un caballo blanco porque está profetizado, y entonces será el hombre que traerá aparente paz durante 3 años y medio, y luego vendrá gran tribulación en los segundos 3 años y medio. Cuando se rompe el primer sello, entonces aparece el anticristo, el caballo blanco, y el jinete montado tenía un arco pero sin flechas. Simboliza que conquista pacíficamente, sin guerra, sin violencia. Cuando se rompe el segundo sello, aparece el caballo rojo o el caballo bermejo, y el jinete trae una espada en la mano, y dice el texto que se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Así que en los primeros 3 años y medio, cuando el anticristo comience a gobernar al mundo entero,
una globalización mundial, cuando todas las naciones de la tierra estén bajo su autoridad, también habrá guerra, habrá violencia, van a haber juicios de parte de Dios y se levantarán guerra. Después, el tercer sello, la ruptura del tercer sello, viene el caballo negro, que es símbolo de hambre. El jinete trae una balanza en la mano que simboliza el control, es decir, va a haber un control de abasto de alimentos, una ración de alimentos. El texto habla de cuánto podrá comprarse con un denario. Y luego el cuarto caballo es el caballo amarillo, y este es perseguido por el Hades o por el infierno. Esto es solo un repaso de la clase anterior para conectarnos hoy con la clase de este domingo. Vamos a la ruptura del quinto sello. ¿Qué va a suceder cuando se rompa el quinto sello? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Bueno, lo que Juan está viendo, Juan en la isla de Patmos, el último de los apóstoles que vivió y que Dios le dio esta revelación. Recordemos que Juan escribe el Evangelio de Juan, las cartas juaninas y el Apocalipsis. Cuando Juan recibe esta revelación, cuando un ángel le muestra esta revelación en la ruptura del quinto sello, dice Juan que vio las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. Los primeros 4 sellos son en la tierra. El quinto sello es un escenario en el cielo. Y Juan está diciendo claramente, dice que cuando se abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es que va a suceder algo va a suceder muy interesante. Cuando sucede el rapto de la iglesia, si algunos creyentes se quedan porque descuidaron su vida espiritual y se quedan a vivir la tribulación y la gran tribulación, va a haber como un efecto retardado de lo que se predicaba antes en ellos, y entonces ellos van a querer librarse de la marca de la bestia, que es el 666. En los primeros 3 años y medio, muchos morirán de muerte natural o accidentes o por enfermedades, pero otros van a morir porque van a ser decapitados, porque no se van a dejar sellar con el 666. Se lo voy a explicar. Aquí el apóstol Juan vio las almas de los que habían sido muertos. La pregunta es, ¿quiénes son y por qué fueron asesinados? Bueno, fueron los creyentes que no aceptaron la marca de la bestia. Dice Apocalipsis capítulo 13: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué tremendo, se lo vuelvo a leer. Es Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 18. Las almas que Juan estaba viendo debajo del altar, que era una multitud enorme, ¿quiénes son y por qué fueron asesinados? Son las almas de los que fueron decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo, los que no quisieron recibir la marca de la bestia, es decir, del anticristo. Cuando el anticristo reine aquí en la tierra, va a tomar el control universal de todas las naciones, y para tener dominio sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, va a establecer una marca en la mano derecha o en la frente, de manera que las personas no podrán comprar ni vender a no ser que tengan la marca de la bestia. Y los que no se dejen sellar entonces van a ser decapitados. Se lo leo por los que están tomando nota. Apocalipsis 13, 16 al 18. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el número de la bestia. Dice aquí la palabra, o el número de su nombre.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. 666. El 6 es el número más próximo al 7. El 7 es símbolo de perfección en la Biblia. El 6 es el más próximo al 7. ¿Por qué? Y son 3, porque al igual que la Trinidad divina en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habrá una Trinidad diabólica en la tierra: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Por eso son 3-6, representan una Trinidad que va a dominar al mundo entero cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Usted y yo no estaremos en la tierra, y ahorita le voy a dar los argumentos bíblicos por qué nosotros no pasaremos la tribulación ni la gran tribulación. Pero aquí estamos viendo, muchos se van a salvar al no permitir ser sellados con el sello de la bestia, el 666, en la mano derecha o en la frente. Pero esto no quiere decir que va a ser muy sencillo, muy simple, no, porque la historia nos cuenta de los dictadores como Mussolini, como Hitler, que mató 6 millones de judíos, como los primeros cristianos que murieron en el Coliseo romano. Los amarraban de 4 caballos, los brazos y las piernas, y los 4 jinetes jalaban al mismo tiempo para arrancarle los brazos y las piernas a los cristianos que murieron en el Coliseo romano. O los incendiaban con fuego y los quemaban vivos, o soltaban leones para que los devoraran. Va a ser una persecución religiosa contra ellos, porque el anticristo se va a molestar de que quieran rebelarse a su autoridad. Y entonces la razón es que ellos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, no van a aceptar la marca de la bestia. Mire, fueron asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que dieron de Cristo. Quiero que preste atención lo que viene a continuación. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 13 y 14, porque esta es otra referencia bíblica que demuestra que la visión que tiene Juan de esa multitud de almas que estaban bajo el altar eran las personas, los creyentes que no aceptaron la marca de la bestia y que fueron decapitados. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde salieron? Salieron de la gran tribulación, dice el texto. Juan tiene una visión tremenda, y entonces mire lo que dice Apocalipsis 7, versículo 9, versículos 13 y 14. Dice: después de esto miré, está narrando Juan, está describiendo lo que él vio. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Así que cuando se rompe el quinto sello, Juan tiene esa visión y ve una multitud de almas, oiga bien, el cuerpo queda sepultado en la tierra, pero el alma va a un lugar de descanso eterno. Ojo con esto. Juan dice: vi bajo el altar muchas almas, y entonces el capítulo 7 lo corrobora. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vienen? Estos son los que han salido de la gran tribulación y que se han lavado en la sangre del Cordero. Estos van a ser salvos en la gran tribulación por no dejarse sellar por el sello del 666, la marca de la bestia. Permítame ir más adelante porque vienen cosas muy interesantes. Estas son las almas de los que fueron decapitados. Ahora tiene mucho sentido cuando leemos Mateo capítulo 16 y verso 25. Dice el texto de Mateo capítulo 16 y verso 25: porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará.
qué tremendo. Veamos entonces ese grupo de almas, esa multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación que estaban bajo el altar frente al trono de Dios en el cielo, que salieron de la gran tribulación. ¿Qué pasa con ellos? Primero, estaban conscientes en la presencia de Dios. Esto es bien importante. Estas almas no habían perdido su memoria, porque el texto bíblico dice cómo ellos claman por justicia, cómo ellos recuerdan cómo fueron martirizados en la tierra y ahora le dicen a Dios que haga justicia. Mire qué interesante. Estas almas no habían perdido la memoria. Sabían que en la tierra los habían martirizado y clamaban por justicia. La memoria no se pierde. Voy a leerle Apocalipsis capítulo 6 y verso 10. Qué interesante, donde dice, Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están hablando este grupo de personas que se salvaron por no aceptar el sello de la bestia, el anticristo. Usted y yo nos vamos a ir en el rapto. Yo creo que así va a ser, ¿verdad? Pero miren lo que va a suceder después. Esto es muy interesante. Así que primero, están conscientes al estar en la presencia de Dios de lo que había pasado, porque no se pierde la conciencia. Acuérdense, en Lucas capítulo 16 se narra la historia de aquel mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta de un hombre rico que vestía lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez, y ambos murieron y tuvieron destinos diferentes. Cuando murió Lázaro, el mendigo, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y cuando murió el rico fue sepultado y en el Hades abrió los ojos. Y dice que reconoció a Lázaro y dijo: Padre Abraham, te ruego que mandes a Lázaro para que moje su dedo y refresque mi lengua porque estoy en un tormento. Y luego le pide que vaya Lázaro a hablarle a sus 5 hermanos y a su padre que tenía. Vea cómo no se pierde la conciencia. Se tiene memoria, se tiene conciencia. Y el tormento más grande para los que vayan al infierno es que se van a acordar cuántas veces Dios les dio la oportunidad, cuántas veces tuvieron la oportunidad de salvarse, de recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hoy, si tú tienes la oportunidad, acepta a Jesús en tu corazón, ríndele tu vida a Cristo, camina conforme a la palabra de Dios para que tengas vida eterna y no sufras eternamente. Segundo, estaban ansiosos por justicia de Dios. Este grupo, vi las almas de los que habían sido decapitados, los que no recibieron la marca de la bestia, los que salieron de la gran tribulación. Dice Juan, ahora no solamente estaban conscientes, estaban también ansiosos por la justicia de Dios. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 6:10. Ellos estaban clamando para que Dios juzgue la tierra y oran para que el Señor ejecute sus juicios. Lo dice, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos saben que el tiempo de Dios es un tiempo que se cumple y llega el tiempo para juzgar la tierra. Se acercan y piden que el Señor haga juicio. Tercero, hay algo muy interesante, pero déjeme leerles segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, las almas de los decapitados le decían a Dios: haz justicia porque nos martirizaron en la tierra, haz justicia por nuestra sangre. Sí, pero todo tiene su tiempo. Ahora encontramos aquí que Dios dice que va a ejecutar juicio, y más a los que provocan tribulación, a los que hacen tribulación al pueblo de Dios. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué tremenda visión tiene Juan con la ruptura del quinto sello. Gente que se va a salvar porque no se va a dejar sellar con el 666. Ahora permítame, no esté usted pensando quedarse y decir, pues me voy y paso de panzazo el examen. No. Usted prepárese, viva vigilante, observe lo que ocurre en el mundo. Usted no se mezcle con las costumbres del mundo. Usted viva con integridad para que cuando Cristo venga por su pueblo, seamos arrebatados, seamos trasladados y llevados a las mansiones eternas. Y entonces aquí se desatan los juicios de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas. 21 juicios que Dios va a azotar la tierra en 7 años. El anticristo está profetizado, se va a levantar, va a gobernar al mundo. Ya la Organización de las Naciones Unidas ya dicen que se requiere un orden mundial, que se requiere una globalización, es decir, que todas las naciones estén unidas en una misma moneda, en una misma religión, en un mismo gobierno. Bueno, eso va a pasar en su tiempo. Primero la iglesia va a ser arrebatada. Permítame ir más allá y estoy hablando de las almas que fueron, de los hombres o mujeres que fueron decapitados y sus almas están allí frente al trono de Dios bajo el altar, y Juan tuvo esa visión. Estaban en un estado de reposo también, estaban en un estado de reposo en la presencia de Dios, porque dice aquí la palabra que los mártires preguntaron hasta cuándo, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, descansen un poco más de tiempo hasta que se cumpla el momento de parte de Dios. Aleluya. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice la Biblia: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí está gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación que no aceptaron la marca de la bestia, el 666, durante la gran tribulación. Ellos salen de ahí y entonces Dios tiene misericordia de ellos. Déjeme decirle algo más. ¿De qué tienen que descansar? Porque dice que descansen un poco más de tiempo. De 3 cosas tienen que descansar. Número 1, descanso de su agotadora labor en la tierra, porque ahí dice la palabra: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Así que van a descansar de una vida desgastada laboralmente, van a desgastar, van a vivir, van a tener descanso a causa de una vida que tuvieron en esta tierra, tantos afanes y tantas cosas. 2, descanso también de pruebas y de tentaciones de la vida, porque no es fácil luchar en la vida para retener la integridad, porque no es fácil defender la fe, porque no es nada sencillo tener convicciones profundas y enfrentar pruebas y luchas. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, qué linda palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo tiene sentido que se le diga a este grupo numeroso que estaban ahí frente al trono, las almas que ve Juan, que salen de la gran tribulación, que fueron decapitados, se les dice que descansen,
Va a llegar el tiempo en que Dios haga justicia por la sangre de ellos. Y entonces aquí estamos hablando de ese descanso que se les promete a estas personas. Descanso de su agotadora labor laborar en la tierra. Descanso de pruebas y luchas que tuvieron que enfrentar. Tercero, descanso de todos los impíos de la tierra. Mire lo que dice Job capítulo 3 verso 17. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Quiere decir que habrá descanso en el cielo. Usted y yo tenemos que luchar en esta vida, tenemos que caminar con Cristo, obedecer la palabra de Dios, tener un corazón obediente a la palabra de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas y soportar pruebas y luchas también como cristianos, porque va a llegar el día en que Cristo nos va a llevar a la patria celestial. Ahora, este grupo que ve Juan son las almas de los decapitados, porque no aceptaron el 666 en la gran tribulación. Se les dio además vestiduras blancas. Qué lindo. Las vestiduras blancas representan la rectitud, la santidad, la salvación que ellos alcanzaron. Obviamente ellos fueron salvos o van a ser salvos en ese tiempo. Nosotros hoy estamos viviendo este tiempo y esperamos irnos con Cristo, y estos son eventos del futuro, lo que va a suceder, y esto nos alienta para aferrarnos más a Dios y prepararnos para irnos con Cristo. Ahora, vamos al sexto sello. El sexto sello también es bien interesante. El sexto sello, cuando se rompe el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, dice que va a ocurrir un gran terremoto, como ninguno de los que han sucedido en la historia. Yo estaba consultando y me estaba dando cuenta que ha habido terremotos muy fuertes. Bueno, el que está profetizado que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, escuche, van a desaparecer todas las islas de los 5 continentes de la tierra. Este va a ser un terremoto que va a sacudir al planeta Tierra como ningún terremoto de los que han ocurrido en la historia. Los estudiosos de terremotos que miden la intensidad por la escala de Richter dicen que si es de 9.1 o de 7.5, etcétera. Mire, uno de los terremotos que ocurrió fue en el 2004, tal vez usted lo recuerda, en el Océano Índico, allá en las costas de los países del Océano Índico, Malasia, Indonesia. ¿Se acuerda de ese tsunami tremendo? Bueno, ese tsunami tremendo fue de duración de 7 minutos con 52 segundos. ¡Qué tremendo! Fue en sur y sureste de Asia. Este ocurrió el 26 de diciembre del 2004 y murieron, bueno, por lo menos los datos que recuperamos de la información es que hubo 186,983 muertos y además 42,883 desaparecidos. Esto ocurrió como resultado de ese terremoto que todo el mundo lo recordamos en Indonesia, en Tailandia, en la India, en Malasia. Todo eso ocurrió, lo vimos por televisión, nos consternó mucho, nos quebrantó el corazón. Hay todavía imágenes que quedaron para la historia del mundo de lo que ocurrió con este terremoto en el Océano Índico, 26 de diciembre del 2004, con 186,983 muertos y 42,883 desaparecidos. Esto fue tremendo y luego también es impresionante que fueron 7,000 millones de dólares en ayuda humanitaria, una cifra extravagante. Eso sucedió. Otro de los terremotos en la historia, de los más fuertes que ha ocurrido, es en Japón, el 11 de marzo del 2011. Allá fue de 9.2 en la escala de Richter, ¿sí? Y allí hubo 1,235 réplicas. Esto tuvo tremendo. Ahí también hubo heridos, 6,025 heridos y más de 15,000 muertos. Para ser exacto, 15,856 muertos en el temblor o terremoto en Japón el 11 de marzo del 2011. Y pudiéramos ir a la historia y usted va a encontrar
muchos terremotos. Bueno, déjeme leerle lo que va a pasar cuando venga ese terremoto, ese gran terremoto. El texto bíblico dice un gran terremoto y van a desaparecer las islas. Oiga, Cuba, por ejemplo, ahorita le doy un listado de las islas más bellas, más paradisiacas que hay en el mundo. La arena de color leche blanca, oiga, el mar verde turquesa. Yo tuve la bendición el año pasado, mi esposa y una de mis hijas, viajar a Israel, pero también a Grecia. Y estuve ahí en Atenas, Grecia, en el Areópago, donde Pablo predicó al Dios no conocido. Y luego viajamos por islas griegas en el mar Mediterráneo. Tremendo, una belleza indescriptible, el color del mar, el color de la arena. Bueno, todas esas islas van a desaparecer. Así que si tiene chance de ir ahorita a una isla, vaya, porque van a desaparecer. Usted y yo tenemos que irnos con Cristo en el rapto. Pero mire, cuando se rompa el sexto sello, ¿qué va a suceder? Tremendas cosas van a suceder. Ahora, nosotros no pasaremos la gran tribulación. Le doy pasajes bíblicos para demostrar que no pasaremos la gran tribulación nosotros. ¿Cuál es? La primera cita bíblica es primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 10. Dice la Biblia que Dios nos librará de la ira venidera, de esa ira de Dios para castigar al mundo por haberlo rechazado, por haber rechazado el evangelio, por haber rechazado al Dios verdadero e irse tras la idolatría. Hay gente que todavía le cree a los ídolos. Ahí se hinca frente a San Martín de Porras, ahí se hinca frente a San Diego, ahí se hinca frente a Juan Pablo II, que ya lo canonizaron. Ahí se hinca frente a tantos ídolos que los hombres han creado. Entonces Dios se ha molestado porque el Dios verdadero, creador de todas las cosas, dueño del universo, un Dios maravilloso que ha tenido consideraciones especiales para el mundo ha sido rebelde y se ha ido tras ídolos, tras dioses de barro, de metal, de oro, de plata. Y entonces viene Dios con juicios terribles por los que se burlaron de la Biblia, los que despreciaron el evangelio, los que rechazaron la palabra de Dios. Cuando se quedan, van a atravesar juicios de Dios sobre la tierra, porque ya Dios levantó a su pueblo. Algunos se van a salvar, como ya lo mencioné, porque no van a querer el 666 y los van a decapitar. Entonces, primera Tesalonicenses capítulo 1, versos del 7 al 10, y luego pasamos al libro del profeta Daniel capítulo 12, verso primero. Miren lo que dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Escuche esto, Cristo nos libra de la ira venidera. Por eso Cristo vendrá por nosotros para llevarnos a las mansiones eternas. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Reinaremos con Cristo, viviremos eternamente con Él. Entonces, aquí en la tierra van a suceder cosas tremendas. Uno tiene que estar listo. Daniel capítulo 12, verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Note lo que dice: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aleluya. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y mi nombre está escrito en el libro de la vida desde el día que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y entonces caminamos conforme a la palabra de Dios, y cuando vengan todos estos juicios, nosotros estaremos allá
disfrutando las bodas del Cordero, disfrutando la gloriosa presencia del único Dios verdadero entre millones y millones de ángeles, multitudes de toda tribu, lengua y nación. Disfrutaremos las bodas del Cordero y ya ver a Cristo ser algo glorioso, y luego disfrutar la cena de las bodas del Cordero y conocer a los invitados especiales, los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento. Déjeme ir más adelante porque el tiempo avanza. Estamos con la ruptura del sexto sello, Apocalipsis 6, versículos 12 al 17, los efectos de la ira de Dios sobre la tierra. Habrá un gran terremoto, escuche esto, habrá un gran terremoto que sobrepasará a todos los terremotos que han sucedido en la historia de la humanidad. Mateo 24:7, ahí habla de que habrá pestes, habrá guerra, nación contra nación, y habrá terremotos en diferentes lugares del mundo. Ahora, en el Antiguo Testamento, también el Antiguo Testamento predice terremotos en el fin de los tiempos. Voy a leerle algunos pasajes bíblicos, como desde el Antiguo Testamento algunos profetas estaban profetizando que habría terremotos en el fin de los tiempos. Bueno, ese va a ser un gran terremoto que va a acabar con todas las islas. Qué cosa tan tremenda. Dice Ezequiel capítulo 38 versículo 19. Ezequiel 38, 19. Porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Ezequiel 38, 19. Porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Jeremías capítulo 4, verso 24. Otra profecía del Antiguo Testamento acerca de los terremotos del fin de los tiempos. Jeremías 4, 24. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Qué palabra tan tremenda. Todas las islas desaparecerán. Mire lo que dice, le recuerdo, Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Está diciendo Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Oiga, y dice el verso 20 del capítulo 16 de Apocalipsis: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Qué tremendo va a ser eso. Hasta el mismo anticristo va a quedar sorprendido, impresionado. Yo creo que va a juntar a toda la gente, a su equipo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está sucediendo? Hay juicios de Dios sobre la tierra. ¿Cómo contener la ira de Dios? Mire, las islas, ahí le van. Las mejores islas del mundo van a desaparecer. Las islas de Francia. Oh, Francia tiene islas muy lindas. Noruega, Escocia, por favor, Ecuador, Dinamarca, Italia, Grecia. Ya mencioné 3 islas que yo conocí en Grecia. Van a desaparecer. Y por supuesto, en el Caribe latinoamericano, que tenemos playas preciosas de nuestro continente, empezando con Puerto Rico, van a desaparecer. De acuerdo a las cifras que da la Secretaría de Turismo de los diferentes países, por ejemplo en Puerto Rico, hay 30 millones de visitantes por año en la isla de Puerto Rico. La isla San Martín tiene 87 kilómetros cuadrados. Va a desaparecer cuando venga ese terremoto tremendo en la gran tribulación. Un gran terremoto cual nunca ha habido en la historia de la humanidad. Y las islas van a desaparecer. Y obviamente los habitantes de las islas, cuando se estremezca el mundo y las islas sean tragadas literalmente por las aguas de los mares, muchos van a morir también allí. Por eso luego dice la Biblia
que el mar entregó sus muertos cuando venga el juicio del gran trono blanco, que se lo voy a explicar en una oportunidad en estas sesiones que estamos teniendo los domingos por la tarde a las 6 de la tarde. Mire, las islas que van a desaparecer son muchas en Francia. La isla Bora Bora, oiga, es una de las islas más lindas del mundo. Entre a internet por Google o donde usted quiera y va a encontrar esas islas que le estoy mencionando, van a desaparecer. Bora Bora en Francia. La isla Iuru en Maldivas, el país más pequeño y menos poblado en Asia, también va a desaparecer. Tiene aguas del mar, tiene color verde turquesa, son cristalinas, son cálidas. Hay una playa preciosa. Oiga, qué cosa. La isla Cocoa en Asia también va a desaparecer. La isla Moorea en Francia, que tiene una vegetación frondosa, palmas, oiga, una plantación de kilómetros, plantaciones de piña dulce, también va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer. La isla Tetiaroa está en Polinesia, Francia, también va a desaparecer. Esa isla tiene 13 islotes con una superficie de 6 kilómetros cuadrados, va a desaparecer. Oiga, pues por supuesto, en Hawái, los que han ido a Hawái nos presumen de la belleza, va a desaparecer, todo eso va a desaparecer. Kauai en Hawái va a desaparecer, todo eso va a desaparecer. Las islas en Noruega, en Escocia, en Filipinas, en Grecia, en Italia, en Ecuador, en Dinamarca, todo va a desaparecer. Cancún va a desaparecer, Cancún, Quintana Roo. ¿Cómo la ve? La Biblia dice que todo eso va a desaparecer, pero no solamente ese gran terremoto que va a tragarse a las islas, sino que también en la ruptura del sexto sello, el sol y la luna serán eclipsados. El sol y la luna serán eclipsados y caerán estrellas. Claro, van a sorprender todo esto. Todo esto va a suceder y esto nos debe pensar seriamente en nuestro cristianismo auténtico, en nuestra fe genuina y sincera. Porque yo no quiero quedarme a conocer al anticristo, ni me interesa conocer al anticristo. Y tampoco quiero quedarme a sufrir persecución religiosa y escaparme del 666. Tampoco quiero vivir en carne propia los juicios de la ira de Dios sobre la tierra. Todo esto va a pasar. Miren lo que dice: el sol y la luna serán eclipsados y caerán estrellas y los meteoros o meteoritos o grandes meteoros en la tierra. Le leo lo que dice Isaías capítulo 13 versículos 9 al 11. Libro del profeta Isaías capítulo 13 versículos 9 al 11 dice la palabra: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira. Lo vuelvo a leer, por favor preste atención. Isaías capítulo 13 versos 9 al 11. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raerá de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará más su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad. Mire qué tremenda palabra. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Oiga, hay gente que tiene billones de dólares. De nada le va a servir los billones de dólares. De nada les van a servir. Los millonarios, los que tienen tanto, de nada les va a servir. No van a poder contener los juicios de ira, de indignación de parte de un Dios santo que dio mucho tiempo de oportunidad, que su evangelio fue predicado en toda la faz de la tierra, que la cruz de Cristo sigue siendo el instrumento donde murió Jesús para salvar al mundo, que la sangre de Cristo sigue teniendo poder para limpiar todo pecado.
Pero cuidado cuando los hombres se vuelven soberbios y piensan que ellos con su capacidad, con su conocimiento, con su dinero, tienen todo y no necesitan de nadie ni de Dios. Mire, necesitamos de Dios cada día. Déjeme leerle algo más, porque el tiempo avanza y parece que no, pero ya llevo 45 minutos agotados en esta exposición. Ezequiel capítulo 32, versículos 7 y 8. Estoy diciendo que en la ruptura del sexto sello, el sol se oscurecerá, la luna también será eclipsada, las estrellas caerán en la tierra, los meteoros caerán en la tierra. Oiga, las islas van a ser tragadas por los mares, el mar Mediterráneo, el mar Antártico, todos, el Golfo de México, todos los mares van a hacer su función, porque va a haber un sacudimiento como nunca antes en la historia, un gran terremoto. Ezequiel capítulo 32, versículos 7 y 8. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti. Pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Aleluya. Los hombres de la tierra serán atrapados por un terror enloquecedor. Van a correr a los montes, a los collados, a las montañas, y van a decir a las rocas: caigan sobre nosotros. Van a anhelar la muerte del pánico, del miedo tan intenso que van a sentir, de un terror enloquecedor, porque no van a saber qué hacer, porque son los juicios de Dios que están profetizados sobre esta tierra y sobre la humanidad que ha sido rebelde y desobediente a la palabra de Dios, y que han preferido humillarse y adorar a un Dios que es un ídolo fabricado por manos humanas, y no han querido volverse al Dios verdadero, al Dios que creó el cielo y la tierra y el dueño del universo, el creador de nuestra vida, el único Dios verdadero al cual nosotros adoramos y amamos con todo el corazón, porque Él vendrá por nosotros para llevarnos a las mansiones eternas. Estas son las rupturas del quinto y del sexto sello. El próximo domingo hablaré de la ruptura del séptimo sello y entraré a los juicios de las 7 trompetas.